Buen día para todos. Para nosotros es un placer encontrarnos acá a hablar de aspectos tributarios. Nos acompaña el doctor Sergio Pérez, abogado tributarista, William Clavijo, director de gestión tributaria del Banco de Vivienda, y Marixa San Martín, de la Vivienda Corredores. Gracias, Marixa. Importante, pues, la compañía del doctor Sergio Pérez para tratar estos temas tan importantes que vamos a mencionar. El doctor Sergio Pérez tiene una gran experiencia académica y laboral, es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Tributario en la Universidad de Rosario. También tiene su maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en muchas firmas de consultores, de abogados. Entonces, creo que tenemos todos los elementos para hacer una buena disertación sobre estos temas tan importantes que hoy nos convocan. Como los temas son tan amplios, queremos referenciar cómo va a estar nuestra agenda. Vamos a mirar aspectos de renta fija, aspectos de renta variable, todos los aspectos relacionados con fondos de inversión colectiva y por último cerraremos con fondos voluntarios. Bueno, muy bien, doctor Sergio y Marixa, creo que es importante que vayamos entrando en materia con estos temas que Marixa nos menciona. Y para iniciar esta conversación, que creo que va a ser muy nutrida, pudiera, doctor Sergio, comentarnos un poquito en términos generales frente a esa obligación tributaria de las personas naturales y todo lo que debe considerarse desde el punto de vista de administración de portafolios, en términos muy generales, para que nuestra audiencia pues se vaya enfocando un poquito en estos temas tan importantes. Claro que sí, William. Primero que todo, un saludo muy especial para Marixa, para usted mismo y por supuesto para todos los clientes y amigos de Davivienda y sus filiales. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta sesión y espero que sea muy provechosa para todos. Pues nada más oportuno que este tema, en la medida que estamos a puertas del cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a las personas naturales de renta por el año 2023. A decir verdad, esta semana comenzó ya la presentación de las declaraciones del impuesto de la vigencia anterior y por lo mismo pues resulta muy relevante recordar varios aspectos asociados a cómo funciona el tributo en el caso de las personas físicas. Lo primero que yo diría, William, es que debemos tener presente que nuestro régimen tributario maneja el esquema del impuesto cedular de renta. Luego, para que nuestros participantes entiendan la magnitud del tema, se trata básicamente de reemplazar la palabra cédulas como por cajones. Los cajones están establecidos respecto del origen de los ingresos de cada sujeto. Y esos ingresos van a tener un tratamiento tributario diferente. Hay dos en particular, que son los de los pensionados y de los dividendos y las participaciones, que manejan, por supuesto, reglas específicas por la naturaleza especial de cada uno de estos. Nos pronunciaremos un poco más adelante, me imagino, sobre lo que tiene que ver con dividendos y participaciones de alguna manera marginal, pero tal vez la mayor parte de los ciudadanos concentran su declaración tributaria en lo que hace relación a la llamada cédula general, que está integrada por 3 subcédulas. Luego, este cajón tiene 3 cajoncitos más pequeños, donde están las rentas laborales, las rentas de capital y las rentas no laborales. Digamos que técnicamente hablando, la primera se conoce como rentas de trabajo, pero es más fácil de asociarla con la palabra laboral y por eso es la que utilizo. Luego, en la práctica, cada uno de los sujetos debe, dependiendo de la actividad que realiza, llevar a ese denuncio rentístico, a esa declaración de renta, aquellos conceptos que provienen de esa actividad que está desarrollando. Luego, ejemplo, el asalariado recibe de parte de su empleador un certificado de ingresos y retenciones por la vigencia anterior y ese certificado le va a mostrar cuánto fue lo que percibió durante el año por razón de su condición de trabajador en esa organización, cuánto se le retuvo por parte de ese empleador en cumplimiento de la obligación formal de practicar retenciones en la fuente y adicionalmente conceptos como qué fueron los aportes obligatorios que se hicieron a la seguridad social, tanto en salud como en pensión, conceptos que le van a permitir una disminución tributaria a título de ingreso no constitutivo de renta. Es claro que estos dos conceptos, tanto la pensión obligatoria como la salud obligatoria que asume el trabajador
porque la ley se lo demanda, no son sometidos a la imposición del impuesto sobre la renta. Pues si ustedes se fijan, ese documento para el asalariado es el insumo que él necesita para efectos de construir su declaración. Les decía que la cédula general está integrada no solamente por los conceptos de nómina, sino también por lo que tiene que ver con rentas de capital. Y esto es parte muy importante de este conversatorio, donde por supuesto vamos a ahondar. Ese es un tema, doctor Sergio, que nos interesa bastante y qué bueno que usted toca el tema de rentas de capital. Y eso pues me permite como ir un poquito más allá, que usted nos vaya contando, pues aparte de estas generalidades que son tan interesantes y tan importantes tenerlas en cuenta, pensando un poquito en rentas de capital, cuando las personas hacen sus inversiones, tienen su portafolio, títulos de deuda, títulos de renta fija, ese tratamiento y que se le debe dar desde el punto de vista tributario y el cuidado que deben tener las personas, ¿no? Porque usted mismo lo ha dicho, la renta de personas naturales está segmentada de alguna manera y hay que separarlo con mucho cuidado. Y en lo que tiene que ver con renta de capital, pues van a haber unas particularidades ahí, que qué bueno que en esta ambientación que usted nos está dando de temas tan generales, nos pudiera ahondar un poquito en ese tema de portafolios, inversiones de títulos de renta fija o títulos de deuda y de los rendimientos que ellos generan y cuál es el tratamiento fiscal que a eso se le debe dar. Claro, pues William, lo primero que hay que tener muy presente cuando uno aborda el tema de la declaración de renta es que el formulario tiene segmentación. Entonces, un espacio inicial es el de el patrimonio. Y ese espacio inicial pone la obligación al declarante de denunciar qué activos tiene. Luego, cuando entramos al tema de, por ejemplo, la renta fija, pues lo primero que debemos decir es que un título de renta fija es un activo más que tiene una persona, como su casa, como su carro, como la ropa que tiene puesta el computador a través del cual nos está viendo, etcétera, etcétera. De tal suerte que es completamente indispensable que lo primero que haga el declarante sea denunciar la foto a 31 de diciembre de su título de renta fija, sea digamos que cualquiera de los que hemos mencionado aquí. Los que certificado de depósito, un bono. Sí, o por ejemplo un bono, sin duda alguna. Entonces, la ley tributaria en Colombia ha entendido que los saldos de esas inversiones en renta fija pues tienen que ser declaradas como cualquier otro activo dentro de esa declaración de renta y puntualmente lo que se dice es, mire, parta de la base del costo original del mismo, es decir, lo que en derecho tributario se ha conocido siempre como el costo de adquisición. Luego, en el momento en el que yo constituí, por ejemplo, en el Banco de Vivienda, un certificado de depósito a término, el valor de la inversión efectuada, pero además de eso, los rendimientos que se causan durante cada uno de los periodos gravables. Entonces, si ponemos la foto de 2023 para efectos de 2024 y la preparación de la declaración de renta, cualquiera de los visitantes a esta sesión debe entender que lo que les resulta relevante en ese momento es que tiene acumulado a 31 de diciembre para efectos de que ese activo sea denunciado cabalmente. ¿Y por qué digo cabalmente? Porque es castigado tributariamente el que yo no denuncie un activo o el que lo denuncie parcialmente. Entonces, digamos que este sería el primer tema. El primer tema es cómo se declara patrimonialmente la inversión que se está efectuando en renta fija. A mí me parece muy importante esa parte, Sergio, porque los clientes tienden a pensar que la importancia está guiada más hacia el lado de rendimientos y pierden de vista ese reconocimiento patrimonial. Mira, Marita, y el tema resulta tan relevante que hoy puede ser incluso un tema de derecho penal, porque la omisión de activos se castiga hasta penalmente. De tal suerte que, sin duda, es relevante. Y ese comentario que tú haces es muy pertinente porque es cierto que los declarantes de renta tienden a prestarle más atención a aquello que les va a determinar qué van a pagar o cuánto tienen que pagar. Pero la denuncia patrimonial de los activos, de los pasivos, es igualmente relevante, es igualmente importante, porque le permite a la administración tributaria, por supuesto, ejercicios de auditoría básicos y más complejos también. Por lo mismo, pues evasión no es solamente que una persona pague menos, sino que una persona no declare un activo o lo declare parcialmente. Entonces, por supuesto,
que estos clientes del Banco de Vivienda y sus filiales pues deben tener muy presente ese concepto inicial para efectos de obrar de conformidad en su declaración y acertar en el monto de la denuncia respectiva, sobre todo bajo la base de que por razones de cruce de información, la administración tributaria sí está recibiendo de la entidad de que se trate, del grupo, por supuesto, la correspondiente información respecto de la inversión que Juan o Pedro pueden llegar a tener en el banco o cualquiera de las compañías del grupo. ¿Ok? Muy interesante, doctor Sergio. Ahora, Marisa, no sé si tú tienes otra pregunta frente a este tema de portafolios. Sí, quería que ahondáramos un poco de lo que debe tener en cuenta el cliente en qué es realizable y no realizable asociado a esos títulos, viendo que es persona natural y que su obligación en declaración de renta va sujeta más como al flujo de caja. claro, digamos que ahí entramos dentro del segundo escenario, Maritza, y es el tema de los ingresos, porque habíamos abordado primero el tema patrimonial únicamente. Cuando uno empieza a hablar de los ingresos, debe entender que aquello que fue la inversión inicial, eso que hace unos minutos mencioné como el costo de adquisición, se queda como un concepto estático, en la medida que no sea, digamos que disminuido esa inversión o ha habido un descuento que se hubiera presentado. De ahí para adelante, todo lo que se genere a favor de la persona tendrá esa connotación de considerarse, por supuesto, un rendimiento y independientemente de la decisión que tome el cliente frente al manejo de ese rendimiento que haya obtenido, pues se genera, digamos que, una obligación tributaria de denunciar el ingreso percibido. Me explico. Tomemos el ejemplo que mencionaba Will hace un instante, el certificado de depósito a término, el CDT, que resulta muy útil para este momento de ilustrar el tema. Resulta que yo abro un CDT con Davivienda por 6 meses, pero a los 6 meses yo no voy a hacer ningún tipo de retiro, no redimo el CDT, y por lo mismo lo que se da básicamente es una renovación del producto. Entonces, hay que entender que independientemente de que yo haga o no el retiro, es decir, haya liquidado o no el certificado de depósito a término, ya se genera una obligación tributaria asociada a ese ingreso obtenido, porque finalmente lo que hace la norma es poner al declarante de renta a revisar en toda la anualidad qué fue su incremento patrimonial y efectivamente ese rendimiento que se ha obtenido durante 6 meses y que se ha capitalizado, pues efectivamente ha incrementado patrimonialmente a ese sujeto. Entonces, por supuesto, es su deber presentar la declaración de renta y mostrar en ese cajoncito del que les hablaba de las rentas de capital ese rendimiento que se ha causado, así él no lo haya retirado efectivamente. Ahora bien, es fundamental entender allí un tema que se utiliza muy repetidamente en el lenguaje callejero, pero a veces no se entiende muy bien, y es el componente inflacionario de los rendimientos financieros, que si les parece podemos abordarlo Sí, sí, perfecto. de poder... Que ha variado, ¿no? Ha variado en los últimos años. En un momento dado hasta en el 47%, en el 68% tuvimos del 100%. Entonces, y que... No lo tuvimos, María, porque recuerda que hubo una evidencia fiscal en que no existió cuando se dio el fenómeno de la ley de crecimiento económico que vino posteriormente a la ley de financiamiento. Ustedes recordarán, no solamente William Maritza, sino por supuesto todos los asistentes, que en algún momento la Corte Constitucional dejó sin vida jurídica, declaró inexequible la ley de financiamiento. Ley de financiamiento que había derogado el tratamiento preferencial del componente inflacionario, pero fue una derogatoria, perdónenme, lo dije mal, una inexequibilidad bien particular, porque se dijo que la ley regía hasta fin de año y que se debía por parte del Congreso de la República generar otra ley que supliera las deficiencias, digamos que estructurales en la formación de la ley, y ahí apareció la ley de crecimiento económico. Luego, durante un año gravable completo, no hubo componente inflacionario como beneficio tributario. Fue un grave, digamos que golpe para los inversionistas en esa oportunidad. Por fortuna se dio la figura de la revisencia, que es básicamente que revive la norma
que por alguna razón desapareció del ordenamiento, y como les digo yo, con la ley de crecimiento económico, pues volvimos a tener esa figura que, como tú bien dices, Maritza, ha tenido, digamos que picos muy altos y picos no tanto. Simplemente para hacer referencia al tema de una manera más concreta, pues a ver, yo les diría primero, es fundamental entender qué es el componente inflacionario, y yo les suelo decir a mis estudiantes, para que se graben el concepto, que es el reconocimiento del efecto de el paso del tiempo sobre la inversión, porque efectivamente en la medida que pasa el tiempo, la inflación afecta esa rentabilidad que se está obteniendo. Dicho en otras palabras, no todo lo que una persona obtiene como rendimiento financiero efectivamente lo está enriqueciendo, porque va implícito, digamos, que un concepto que es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, que es lo que todos conocemos como inflación. Entonces, el legislador tradicionalmente, y salvo ese caso que recordábamos hace un instante, del año aquel en el que no rigió, pues ha entendido que no puede someter a imposición algo que en realidad no significa enriquecimiento, porque estaría yendo, digamos, que un poco por fuera del marco de la norma del impuesto sobre la renta. Y por eso, todos los años se establece mediante decreto por parte del gobierno nacional cuál es ese componente inflacionario a partir de una regla de cálculo que la misma ley establece. Regla que por supuesto está basada en la tasa de inflación que se dio en la vigencia que acaba de terminar. Entonces, pues ese componente inflacionario, cuando enseña un 100%, el decreto que mencionamos, implica que nada de los rendimientos financieros que han sido denunciados por el declarante al comienzo de esa cédula de las rentas de capital va a ser sometido a tributación. En la práctica, el declarante inmediatamente lo resta como ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia. No grabado. No grabado. Muy importante, doctor Sergio, ahorita que estamos hablando de todos estos temas de rentas de capital, de la forma como se debe declarar, el tema del valor patrimonial, del impacto que tienen los rendimientos, pero también de este concepto del componente inflacionario como ingreso no grabado. Sí, muy bien sobre ese tema. Sí, bueno, yo veo que aquí hay una cantidad de aspectos que en la medida en que vamos avanzando, se vuelve muy interesante esta charla, pero hablamos de renta fija. Maritza, aparte de este portafolio, sí, creo que el concepto también de renta variable es importante mencionarlo. Sí. Maritza, permíteme te hago una interpelación, porque yo creo que nos falta cerrar el tema de componente inflacionario con el dato más importante, William, y es para los declarantes de renta variable. El porcentaje. El porcentaje. Quedó en el 66.71 de acuerdo con un decreto que expidió hace unos días el gobierno nacional. Esa sería la parte que se tomaría como ingreso no grabado, de los rendimientos financieros. De renta ni de ganancia ocasional. Por supuesto que la entidad financiera les va a certificar ese valor, porque además la ley se lo exige así. Pero es importante que lo tengan presente, porque veníamos mal acostumbrados, como Maritza lo dijo, y es que veníamos de 100% hace unos años. Entonces vale la pena que lo tengan presente, porque no todos los rendimientos van a tener tratamiento preferencial. Discúlpeme la interpelación, pero creo que era... No, súper pertinente, doctor Sergio. Importante tener en cuenta ese porcentaje, doctor Sergio. Muchas gracias. Y ya en otro tema que es relacionado con renta variable, sería bueno que miráramos los aspectos también patrimoniales, el costo de adquisición, todo lo relacionado con esta parte de renta variable, a qué se aduce la aplicación de la norma para ingreso no constitutivo de renta, y si le parece, doctor Sergio, también mirar la parte de dividendos a nivel muy general. Sé que cada vez la norma se vuelve más complicada en determinar de qué año son los dividendos, en qué característica tiene cada dividendo, pero pues si el tiempo nos lo da, ahondar en ese tema de dividendos. Sí, digamos que yo segmentaría el tema también como lo hicimos en renta fija. Primero, por la obligación de declarar. Es importante que se entiendan que, digamos que los títulos corporativos o de participación, que son básicamente los que constituyen los de renta variable, pues deben ser declarables. Entonces, declarados, quise decir. Entonces, la pregunta inicial es, bueno, ¿y cómo se declara por parte de un accionista o de un socio su título de propiedad de una sociedad? Pues básicamente por el concepto de costo fiscal. ¿Cuánto pagó por ese activo originalmente? Es lo que determina su valoración. Y miren que aquí también hay muchos hierros que se cometen eventualmente en las declaraciones de renta, sobre todo porque hay muchos
elementos que pueden distorsionar la idea del declarante. Uno, no, es que yo declaro por el valor intrínseco, del que voy a hacer alguna mención en unos minutos. Otras personas suelen decir, no, yo declaro por el valor en bolsa. O la que es tal vez la más común, yo declaro por el valor comercial. Y entonces uno llega a un terreno en el que empieza a pisar, digamos que algo fangoso, porque finalmente debe entender que la norma habla de costo fiscal y por una razón muy clara. Las variaciones que puede tener el valor de una acción o de una cuota de participación social son potencialmente permanentes. Me explico. Pueden ser puramente transitorias en la medida en que, por ejemplo, una sociedad tiene una gran reputación por un caso específico, pero mañana puede tener una fama negativa por razón de una crisis institucional o un escándalo que se presentó. Ese pico alto o ese pico bajo que puede tener una organización, pues no va a tener trascendencia respecto de lo que el accionista o socio, digamos que invirtió originalmente, pero sí sobre lo que eventualmente va a serle pagado el día que decida vender, que es el segundo tema que quiero analizar, que es el tema del ingreso eventual. Ahora, en ese contexto entendamos que lo que se mantiene como siempre estático y es por lo mismo a lo que la ley me obliga a declarar las acciones y los aportes es el costo fiscal. ¿Cuánto pagué originalmente por ese activo? Es posible que usted como declarante haya utilizado los ajustes para incrementar ese valor. La ley le da opciones para ajustar como persona natural ese valor y traerlo a valor presente en la práctica. Pero le da la opción, dije. En otras palabras, hay personas que pueden optar por... con ese costo de adquisición. Exactamente, y lo mantienen estático. Esa es su decisión. Por ejemplo, muchos lo hacen pensando en efectos que pudiera tener otros impuestos, el que vayan incrementando el patrimonio, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, pues digamos que es una decisión pura del declarante. Entonces diríamos que ese costo fiscal que tú mencionas, Sergio, estaría dado por ese costo de adquisición más los ajustes opcionales que la persona puede. Así es, nada que ver ni el concepto del valor intrínseco, mucho menos el valor nominal, que también lo oye muchas veces uno decir. El valor en libros. Y miren que eso, claro, y eso digamos que para los no obligados a llevar contabilidad suele ser porque, por ejemplo, la sociedad que expide el certificado del accionista le dice que tiene tantas acciones a 31 de diciembre a valor nominal de tanto. Y entonces el declarante que se animó a hacer su declaración directamente, pues llega y multiplica y eso es lo que lleva a la declaración. Estamos otra vez en el terreno de un activo declarado por debajo de su valor real, porque el valor nominal, o su valor real tributario, quise decir, porque el valor, digamos que nominal es una anécdota. Eso fue lo que los accionistas o los socios decidieron establecer o cuota social el día que constituyeron la sociedad. Pare de contar. Y el aporte. Así es. Entonces, bien, primer tema, patrimonial, ya tenemos claro, costo fiscal. Vamos al segundo tema. ¿Qué pasa dentro de la operación de la sociedad? Y es que el socio o accionista recibe un dividendo o una participación, por supuesto a eso es lo que le apuesta cada inversionista en una sociedad cuando decide hacer parte de ese título de renta variable o hacerse mejor a un título de renta variable. Y nosotros veníamos, como Maritza lo insinuó, con una tributación, digamos que basada en el concepto de no se va a gravar doble vez la utilidad. Ya pago en cabeza de la sociedad, no debe pagar de nuevo en cabeza del socio accionista. Pero digamos que en el pasado reciente nuestra normativa cambió y lo que tradicionalmente era, y lo mencionaba así un colega y amigo, el máximo monto distribuible como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pues terminó siendo gravable. Es decir, que lo que no se grava termina siendo objeto de tributación. Y yo sé que los asistentes en este momento dirán, pero eso parece un trabalenguas. Sí, desgraciadamente, si me preguntan, yo creo que no es lo más diáfano el manejo que se le dio. Yo hubiera hecho, digamos que un borrón y cuenta nueva, un nuevo régimen de dividendos y participaciones y no grabarlo no grabado porque realmente no tiene mayor sentido. Sin embargo, esa es nuestra realidad. Entonces, para mayor claridad de todos los que nos están viendo y oyendo, pues esencialmente cuando una compañía tiene un ingreso y después de cubrir sus costos y gastos decide repartir esa utilidad a título de dividendo o de participación, pues aunque ya se ha pagado impuestos a nivel de la sociedad, potencialmente se debe pagar en cabeza del socio o accionista. Por eso Maritza hablaba de que hay una diferencia en el tiempo, porque por ejemplo, todo aquello que se haya percibido por utilidades del 2016
y anteriores están bajo el régimen antiguo en el que había una parte máxima que podía ser repartida sin que fuera gravable. A partir de 2017 para acá, pues esa regla no aplica de una manera tan mecánica. Y al contrario, sobre lo que se reparte, puede haber, pese a que sea no grabado en la teoría, una imposición. Las últimas reformas tributarias han modificado, digamos, que el régimen de las tarifas y, por supuesto, ese es un tema que nos demandaría tranquilamente 2 o 3 horas si nos ponemos a trabajar sobre Solo dedicado a dividendos. y digamos que las retenciones en la fuente y, por supuesto, no es el espacio para hacerlo. Pero es importante que digamos que el inversionista en renta variable tenga presente ese tema del cambio de normativa supuesta, por supuesto, a partir de 2017, porque lo que tenga pendiente de percibir por 2016, y muchas personas se preguntarán, ¿pero de qué está hablando? Claro, pueden haber utilidades. La transición de la no norma. distribuibles, Claro, que en ese momento sí las distribuyen. En la sociedad, Desean. el máximo órgano social en este momento decide distribuir las utilidades del año 2014 que las tenían allá en el patrimonio para una reserva ocasional eventualmente, y lo reversan y se las pagan a usted, pues entienda que esas utilidades tienen el régimen más favorable tributariamente y con, digamos que... Digamos, de situaciones jurídicas consolidadas de alguna manera y que deben mantener esos beneficios que la norma traía. Correcto, William. Entonces, pues lo muy seguro es que no sean gravables. Distinto a lo que pasa a partir de 2017 con las que se les, digamos, que generen. Porque hay una diferencia entre lo que le están pagando y la utilidad que se está generando. Como los derechos adquiridos que tienen los contribuyentes. Perdóname, William, que los derechos adquiridos que tienen los contribuyentes y que la norma pues los conserva de alguna forma. Así es. Y pues que no podrían ser afectados, sin duda. Entonces, digamos bueno, que, es importante que el declarante haga la diferencia, ¿no?, de lo que me están pagando. En el ejemplo que estaba planteando, y para efectos de cerrarlo, pues si estamos hablando de un sujeto al que le están pagando hoy como accionista un dividendo del año 2014, pues entienda que ese régimen le puede favorecer mucho más, porque a lo mejor todo lo que está percibiendo es ingreso no grabado. Mientras que si le están reconociendo una utilidad de 2018, por ejemplo, generada en 2018 y se la están pagando ahora en 2024, esa, sobre la parte no grabada, puede estar sometida a imposición. Eso es una diferencia muy importante. Yo creo que interesante lo que hemos visto hasta el momento, referente a las personas naturales, a esas rentas cedulares que usted lo mencionaba, doctor Sergio, y habernos enfocado hasta acá en el tema de rentas de capital, renta fija, renta variable y todos los impactos que esto tiene desde el punto de vista tributario. Pero también hay otras formas de inversión, ¿no?, de los contribuyentes, de las personas, que también podríamos hablar un poco más de esos temas, Marixa, relacionado un poquito con los fondos. Sí, William, pero quisiera terminar un punto importante de acciones, de toda la parte de acciones de renta variable, y es las características que se deben cumplir para la aplicación de un ingreso no constitutivo, que me parece que es el incentivo más importante en acciones con el 36-1 del Estatuto Tributario. Sí, Marita, estamos pensando lo mismo y no quería pasar al siguiente tema sin que tocáramos eso, porque es, digamos, que la tercera parte de este planteamiento, para digamos, que hacerle un resumen a las personas. 1, cómo debe declarar las acciones o aportes. 2, qué pasa en el día a día cuando usted obtiene utilidades. Pero 3, qué pasa si usted decide desprenderse de la propiedad sobre esas acciones y aportes. Porque ese tema que tú estás mencionando es muy relevante que lo tengan muy presente nuestros participantes. Lo primero que hay que decir es que la ley ha querido tradicionalmente favorecer aquellas acciones que cotizan en bolsa. Y por eso entiende que si yo estoy enajenando acciones de una sociedad inscrita en bolsa de valores, va a haber una regulación de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional asociado a la utilidad que yo obtenga. Luego, para que todos los que nos están viendo me entiendan, pues piensen que el concepto de costo fiscal que mencionamos al comienzo, actualizado o no, según usted haya deseado hacerlo, haya decidido hacerlo, pues entienda que se va a enfrentar al precio que le están pagando por las acciones bueno, en este caso serían las acciones. Entonces, la diferencia, que es el concepto de utilidad, es lo que potencialmente sería gravable. Si usted tiene una acción que cotiza en bolsa de valores,
se debe llevar a un régimen distinto, porque ese régimen le permite que esa utilidad no sea gravable. Ahora bien, las condiciones a las que se refería Maritza están basadas básicamente en, primero, que usted no sea un, digamos que, accionista mayoritario, porque básicamente lo que se está diciendo es que no se pase del 3% de las acciones de circulación de las respectivas. Está limitada esa transaccionalidad para el beneficio que es aplicable. Claro, claro, bajo la base de que el titular de la venta y la enajenación, pues sea una persona que, digamos que ostente esa condición, pero siempre y cuando no se exceda de ese porcentaje que mencionaba William. Porque, digamos, esta es una norma que en el pasado nos hablaba de un porcentaje más alto, el 10%, y siempre ha querido, digamos, que incentivar el mercado bursátil, repito, pero básicamente sin privilegiar a los grandes accionistas, sino a los minoritarios. Es un poco el propósito que la disposición tiene. Es una de las razones por las cuales se disminuyó ese porcentaje. Claro. Ahora, este tema no se puede cerrar sin hacer mención a qué pasa cuando las acciones o las cuotas de interés social no cotizan en bolsa. Bueno, perdónenme, las acciones no cotizan en bolsa y las cuotas de interés social se enajenan, digamos que en el mercado normal. A ver, otra vez en el ejercicio de precio de venta versus costo fiscal, la diferencia me da utilidad. Esa utilidad será gravable, porque allí no aplica el beneficio de, por supuesto, estar... Porque no cotizan en bolsa. Exactamente. Sin embargo, entiendan que hay una regla que al contrario puede hacer más gravosa la operación y que no se debe dejar de lado cuando se habla de estos temas. Esa regla está prevista en el artículo 90 del Estatuto Tributario y es la que hace referencia a que el precio de venta no puede ser en ningún caso inferior, cuando se hable de acciones o aportes, a el valor intrínseco incrementado en un 30%. 30%. Ahora, nuestros asistentes estarán pensando, algunos de ellos, ¿qué es eso de valor intrínseco? Mire, coja el valor del patrimonio y divídalo entre el número de acciones de circulación en la sociedad. Por supuesto, el contador de la compañía tiene ese dato, pero sale de ese cálculo. Patrimonio neto entre el número de acciones en circulación o cuota de interés social, si es que es una sociedad limitada o asimilada a estas. Ese resultado numérico es el que usted debería incrementar en el 30%. Entienda que esta manifestación lo que establece es un piso base del precio de venta. De tal suerte que si usted declara una operación de venta por un valor debajo de ese resultado aritmético, la DIAN está facultada para entrar a discrepar y cuestionar esa declaración tributaria, y entiendan que cuando el fisco hace ese tipo de cuestionamientos no lo hace de forma gratuita. ¿Verdad, doctor Sergio? Lo que llamamos la presunción del precio de venta. O sea, usted nos habla de tenemos un producto de la venta, el valor de la enajenación, tenemos un costo fiscal asociado, la diferencia nos da la utilidad en esa transacción, pero hay una presunción del valor de venta. Ahí donde usted hace énfasis que declararlo por un valor inferior podría ser cuestionado por la autoridad tributaria. Así es, incluso partan de la base de que la misma ley le dice al lector que está partiendo de la base de ese 30% sin perjuicio de que la DIAN pueda estar estableciendo por otros mecanismos que el precio es mucho mayor. Mucho más. El valor intrínseco incrementado un 30% es la presunción desde el punto de vista legal del valor de la enajenación. Y pese a que esta regla, digamos que ya como concepto existe hace muchos años, pues su origen está en que normalmente las personas para pagar menos utilizaban el valor nominal como referencia, no el valor comercial. Y claro, la pregunta es, ¿y qué es valor comercial? Entonces, pues lo que me pagan por algo. Entonces, también de manera arbitraria asignaban un valor comercial hasta que el legislador le puso, digamos que, tuercas al asunto y estableció esta regla que, como dice William acertadamente, es una presunción de precio mínimo, no máximo. ¿Okay? Ahora, importante, William, cerrar el tema diciendo, como presunción, si yo estoy en capacidad de mostrar lo contrario, pues lo podré estar haciendo en el debate jurídico con la administración tributaria, ¿no? Porque de carácter legal que admiten la prueba en contrario. Esto afecta es a quien vende, no a quien compra, a quien vende, porque es el que podría ser cuestionado en su declaración de renta por mostrar ese precio por debajo de lo que el fisco entiende. Sí, claro. Correcto. ¿Ok?
Bueno, doctor Sergio, y en otros temas que tenemos ya de alternativas de portafolio de inversión, tenemos los fondos de inversión colectiva. Señora. Nos gustaría que con la misma estructura, el reconocimiento patrimonial que deben tener en cuenta nuestros clientes, el reconocimiento de los rendimientos, se aplica o no asociado a los rendimientos de estos fondos ese componente inflacionario y toda esta parte de transparencia tributaria que tenemos a través de los fondos y ahondar un poco en ese tema y sí, pues a ver, lo primero que debe decir uno es que siguiendo la misma línea del derrotero, lo que hemos presentado hasta aquí, pues el hecho de que yo tenga una inversión en un fondo de inversión colectiva, pues hace que yo tenga un activo que debo estar declarando. Entonces, bajo esa premisa, la obligación de declarar, pues sigue existiendo y no hay discusión sobre la misma. El activo debe ser declarado. Ahora bien, siguiendo también ese derrotero, pues yo parto de la base de cuánto fue lo que yo invertí originalmente en ese fondo de inversión colectiva, que por supuesto en ese contexto me va a generar un valor inicial de referencia. Ahora, lo otro es que yo entienda que el hecho de obtener a través de esa inversión unos rendimientos, pues va a seguir un poco la suerte que mencionábamos cuando hablábamos de lo de renta fija hace un instante. El tema es que puntualmente, tratándose de estos fondos, la ley tributaria sí establece unas excepciones básicamente al concepto de el momento en el cual se deben reconocer las utilidades. Me explico. La ley entiende que como beneficiario que estoy, por ejemplo, en mi caso, en un fondo de inversión colectiva, yo podría diferir, digamos que el entendimiento de que he percibido la utilidad en unos casos específicos. Digamos que, por ejemplo, el de la bolsa de valores es uno de ellos. Cuando se trata de, digamos que participaciones del fondo que están siendo objeto de negociación en bolsa de valores, por supuesto, sometidas a la vigilancia de la superfinanciera. O cuando específicamente el fondo cumple ciertos requisitos, y es que ahí se hablan de porcentajes de participación y de lo que es el concepto actual del beneficiario efectivo o beneficiario final que hemos mencionado, la vinculación económica que podría estarse dando. Entonces, puntualmente debemos partir de una base. La regla general enseña que cuando una persona tiene una inversión en un fondo de inversión colectiva, el saldo, o lo que conocemos tributariamente como el valor patrimonial, esto es, el valor por el que se declara en renta, será el de la inversión y, por supuesto, lo que haya obtenido como beneficios. En otras palabras, las utilidades que le han sido distribuidas. Sin embargo, hay que entender, repito, que existen excepciones previstas en la ley para efectos del reconocimiento de esas utilidades, con lo que el monto que se declararía sería solamente el del costo de adquisición, si sigo la línea de manifestación original que les había mencionado. Esas excepciones fueron las que mencioné hace un instante, que tienen que ver con participación y con que se trate de participaciones negociadas en una bolsa de valores. Ese es, digamos que en el tema de lo que tiene que ver con el valor patrimonial, que difiere de los conceptos que veníamos comentando previamente en el caso de los fondos de inversión colectiva. Ahora, lo segundo es que tú mencionabas, Maritza, dentro del planteamiento el tema de componente inflacionario, y es bien interesante ese análisis porque pues uno parte de la base de que la ley expresamente ha mencionado que el componente inflacionario que ya definimos y vimos en general para el concepto de renta fija, también se extiende a los fondos mutuos de inversión, los fondos de inversión, incluso a los fondos de valores. Digamos que en el lenguaje tradicional que se ha manejado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero por estos conceptos. Básicamente, la regla allí es que haya vigilancia de la superfinanciera para efectos de entender de que se trata de entidades sometidas a esa supervisión, las que están otorgando ese tipo de ventaja tributaria. Luego, el componente inflacionario sí tendría aplicabilidad allí, distinto a lo que puede pasar, por ejemplo, con el tema de fondos de pensiones, que imagino vamos a tener la oportunidad de tocar en este conversatorio.
porque ahí sí hay una diferencia. En ese caso, sí hay la dificultad del reconocimiento del componente inflacionario como tratamiento preferencial. Y yo digamos que añadiría este tema ya de respecto de lo que tiene que ver con los ingresos obtenidos a partir de los fondos de inversión colectiva, pues yo diría que el tema de la retención en la fuente tiene interés desde el año grabable de 2020, pues porque se ligó el primero de los temas que yo mencioné con el tema de la retención en la fuente. Para nuestros asistentes, pues recordar que la retención en la fuente no es una cosa distinta que un, digamos que mecanismo de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta, en este caso puntual, del tributo que nos... Ahí hay un tema y es el del diferimiento de pronto, doctor Claro, Sergio. para allá iba el tema del diferimiento, porque digamos que las reglas de retención en la fuente son normalmente muy genéricas, pero puntualmente, tratándose de los fondos de los que estamos haciendo referencia, pues se establece que la retención en la fuente tiene que tener en consideración efectivamente la distribución que se efectúe. Luego, cuando yo ato el primer tema que mencioné, si estamos dentro de aquellas excepciones que permiten el diferimiento del reconocimiento del beneficio, pues por supuesto la retención en la fuente no se deberá practicar. Es decir, que el deber del fondo, cuando tiene la calidad, por supuesto, de agente retenedor, es ir de la mano de ese diferimiento para efectos de determinar cuándo practica la retención en la fuente. Porque en estricto sentido, pues en el momento del pago es el instante en el que deberá hacerlas de conformidad con lo que expresamente establece la norma tributaria. Y les insisto que las normas de retención en la fuente no son tan específicas, son más bien genéricas, pero en este caso puntual, claro, atendiendo a ese tema del diferimiento, pues tuvo la necesidad de hacer esa manifestación. De ahí la importancia de tener, claro, los lineamientos tributarios, pero también los reglamentos del fondo. Si el fondo es abierto, si son fondos de capital privado, porque precisamente ese es el cuidado que debemos tener en cuenta para la realización de ese rendimiento. Importantísimo, Maritza, que eso los clientes de la vivienda y su filial lo conozcan, porque efectivamente ya, digamos que la regulación propia del respectivo fondo va a determinar, por supuesto, una consecuencia tributaria hoy o mañana. O mañana. Por aquello el diferimiento que estamos mencionando. Importante tener en cuenta, al igual que en inversiones de renta fija, títulos de deuda, títulos de renta variable, las inversiones en estos fondos de inversión colectiva. Y estos elementos que se han planteado aquí, tanto el valor patrimonial, valor por el cual se debe declarar, el valor de los rendimientos o los dividendos que se venden dependiendo de la clase de títulos, y aspectos tan interesantes como el de la retención en la fuente, como mecanismo anticipado del pago de impuestos. Así es. No sé, Maritza, si frente a este tema de fondos de inversión colectiva tengas algo adicional o vamos avanzando porque cada vez es más interesante y creo que hay otros temas que a nuestra audiencia también le pudiera interesar. Sí, señor, sigue con fondos de pensión voluntarios. Precisamente, tenemos un tema y yo creo que es importante en este foro, en esta discusión, hablar de ese mecanismo de ahorro también y tan importante desde el punto de vista tributario por los beneficios que otorga, y es los ahorros a través de los fondos de pensiones voluntarias. Y ahí, doctor Sergio, pues el tema es que nos ayude usted un poco a hablar sobre este tema y plantearle a nuestra audiencia qué beneficios tributarios están asociados con los ahorros de los fondos de pensiones voluntarias y también ahondar un poquito en cómo poder optimizarlos, ¿no? Que es muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, agradeceríamos si podemos disertar sobre ese tema. Claro que sí. Pues a ver, lo primero es tener claro que los beneficios de hacer ahorros en fondos de pensiones como de futuro siguen funcionando. Porque digamos que hay un mito urbano, hay una leyenda corriendo en las calles de que esto ya no sirve y que está derogado. Es una realidad entender que las últimas reformas tributarias y puntualmente la de diciembre de 2022, pues restringieron severamente el espacio de los beneficios impositivos de las personas naturales. Esa es una realidad. Pero la figura del aporte voluntario a fondos de pensiones se mantiene con su tratamiento preferencial previsto en el artículo 126-1 del estatuto. Primer punto.
El segundo punto es que, William, respondiendo un poco a tu pregunta específica, ahí lo que encontramos es la posibilidad que bien la persona natural o bien quien le paga, sea su empleador o sea un contratante, pueda llevar parte del ingreso al fondo de pensiones con la garantía de que esa parte, en la medida que no exceda del 30% del ingreso y de la suma anual de 3.800 unidades de valor tributario, sea tratado como una renta exenta, de tal suerte que no se somete a retención en la fuente, que es lo primero que tendríamos que tomar en consideración allí. Es decir, que desde el punto de vista puramente financiero para esa persona le resulta conveniente porque no está pagando la retención en la fuente hoy. Así lo utilice simplemente como un vehículo de inversión, como lo comentaremos en unos segundos. Entonces, el tema es, no tiene retención y luego cuando llega la declaración de renta, pues tendrá la posibilidad de imputarlo como renta exenta. Sí. Importante tener presente, de nuevo, que el máximo es un 30%, limitado anualmente a 3.800 VTs, pero que por esos cambios normativos también hay que someterlo a los límites generales que afectan las deducciones y las rentas exentas que están previstos en la ley y que hay que mirarlo, por supuesto, en conjunto para no tener dificultades con la administración tributaria. Ahora bien, señor. No, importante esa primera parte de no solo el beneficio que reporta el ahorrar para temas de pensión y para temas de equilibrar esa mesada pensional, sino también desde el punto de vista tributario, porque como usted bien lo dice, los beneficios se mantienen y los beneficios son importantes. De ahí que esta alternativa de inversión sea un buen camino como forma de ahorro y de optimización desde el punto de vista tributario. Y usted está tocando ese tema fundamental de renta y de retención en la fuente. Entonces, esos aspectos que tienen que ver con la declaración de renta, cómo declararlos, cómo presentarlos, y esos aspectos fundamentales que están amarrados con la retención en la fuente. ¿Cómo opera esto? Y si nos puede dar un poco más de amplitud sobre el tema, doctor. Sí, señor. Pues a ver, lo primero es entender que, digamos, en el momento en el que el declarante está elaborando su declaración, pongamos el ejemplo de un asalariado que ha hecho aportes a Dafuturo, pues lo que va a pasar es que en su declaración tributaria, en la renta exenta, las rentas exentas puntualmente, va a poder restar el monto de los aportes que ha efectuado en la anualidad respectiva bajo los límites que hemos mencionado. Y les insisto en la importancia de chequear no solamente el límite del 126-1, sino el límite general de las rentas y las deducciones que pueda esta persona tener, lo que al final se traduce en un menor impuesto claramente a pagar. Ahora, supeditado, William, a que esos recursos se mantengan depositados en el fondo de pensiones por un término que no puede ser menor a 10 años. Ese es un punto importante, doctor Sergio, porque la ley consagra unas condiciones que hay que tener en cuenta de permanencia y que cuando se haga uso de esos recursos para que se aplique el beneficio tributario, también la ley da unos condicionamientos. Qué bueno poder tratar ese tema. Adelante, doctor Sergio. Claro, pues a ver, digamos que las condiciones son esencialmente, primero, la permanencia de 10 años, salvo que se retire para vivienda. Esto puede ser una vivienda nueva, puede ser una vivienda usada, puede ser una vivienda que tenga financiación o no la tenga, no hay relevancia sobre el particular. Luego, en la práctica es como si los 10 años se aceleraran. Hay que decir a las claras que una persona que tiene, por ejemplo, un crédito hipotecario y todavía hace pagos mensuales de la cuota del crédito, haciendo previamente un retiro de una cuenta bancaria, pues está perdiendo recursos porque podría apalancarlos a través del fondo de pensiones directamente y eso le implicaría, y lo digo digamos que de una manera muy descriptiva, terminar pagando su casa propia a través de retenciones no consignadas al Fisco Nacional, digamos que porcentualmente, claro. Luego ese sería el ejercicio lógico, hacer esa triangulación. Ahora, si yo lo que estoy haciendo es ahorrar para en el futuro tener lo suficiente para una cuota inicial, pues igual nada más eficiente financieramente y tributariamente que hacerlo a través de un fondo de pensiones. Entonces, en el momento en el que el recurso esté completo, pues yo hago el retiro y si esto se da a los 4, 5, 6 años, pues no debo esperar hasta los 10 porque se adelanta gracias a la posibilidad que me da la excepción del retiro para vivienda, que no es la única, porque adicionalmente encontramos que si yo cumplo requisitos de pensión, pues también puedo retirar antes de los 10 años. ¿Y qué es cumplir requisitos de pensión? Si estoy hablando del régimen de prima media, el tradicional de, digamos que de Colpensiones, pues es que usted tenga la resolución que lo acredite como pensionado. Pero si estamos hablando del régimen de ahorro individual,
pues ahí básicamente es un concepto de... Cumplir los requisitos de edad. Que son capital y edad, básicamente. Capital. Pero digamos que ahí el tema es que yo tenga la capacidad, por un cálculo actuarial, de ya tener derecho a una pensión que me puedan reconocer. Y esto digamos que puede darse mucho antes de la edad que la ley establece. Luego, en la práctica del consejo ahí para cualquier persona es, mire, vaya a su fondo de pensiones obligatorias y pídales el certificado de si usted ya cumplió requisitos de pensión o no. Ahí se hace un cálculo, le entregan el certificado y usted puede simplemente con ese certificado hacer los retiros desde el fondo de pensiones voluntarias antes de 10 años, si es que usted quiere hacer ese retiro por 10 años. Claro, todos sabemos que la norma lo que pretende es que uno quiera robustecer su pensión a través del ahorro individual y por supuesto que permanezca muchos años allí para el tiempo. Doctor Sergio, y hablando de estos beneficios, no solamente para el que es empleado y ahorra a través de los fondos de pensiones, sino también estos beneficios, ¿cómo aplican para personas independientes o personas que no son empleadas? Podemos hacer esa discusión también. Idéntico, no hay diferencia, funciona igualito. Lo que hay que entender, William, es que pues si yo quiero el beneficio en la retención en la fuente, tendría que convenir el tema con mi contratante, como independiente. Y allí sí hay, digamos, que la dificultad operativa, ¿no? De que el contratante quiera hacerlo, porque algunos dicen no. Algunos dicen no porque se les aumenta la carga operativa más que otra cosa. Pero en la práctica funcionaría igual, porque si estamos hablando del formulario de declaración de renta, no hay diferencia. O sea, yo tengo el derecho como independiente a tomar los aportes que ha efectuado el fondo de pensiones sin problema. Doctor Sergio, y hablando entonces diríamos que los beneficios aplican tanto para independientes como para empleados, pero hablando de empleados, ¿estos beneficios aplicarían también a aportes directos que no vengan directamente de la nómina, por ejemplo, hablando de empleados? Sin duda, sí. Digamos que un gran consejo que se le puede dar a una persona cuando empieza el cierre del año, y estamos a mediados de agosto, pero estos mesecitos pasan muy rápido, siempre es bueno hacer el ejercicio de mirar, venga, yo qué tanto he aportado, porque lo que usted logra aportar directamente, como William lo plantea en el enunciado de su participación al fondo de pensiones, va a marcar como beneficio tributario en su declaración de renta. Aporte directo es que yo decida ir y consignar recursos. Puede ser porque, no sé, los tenían debajo del colchón de la venta de un inmueble, o los tengo en la caja fuerte porque ahí decido guardar una plata y entonces la saco y llevo 2 millones de pesos a consignarla en el mes de octubre a futuro. Pues eso me va a generar una consecuencia favorable en mi declaración de renta. Sí, hay que tener en cuenta también cuando se hace disposición de esos recursos y no se cumplen los requisitos, ¿no, doctor Sergio? Y hay que hacer la discusión de dónde viene, porque puede ser un ahorro que se trasladó al fondo y que después hago disposición y no es una renta, no tendría por qué tener ese impacto de ser grabada. Y eso hay que mirarlo muy bien ahí. ¿Cómo ves esa parte? Completamente de acuerdo, porque, y muy importante además, William, porque eso sí es, muchas veces se tiende a dejar de lado por los clientes de los fondos de pensiones. Me explico, si yo retomo los ejemplos que dije, si yo vendí un inmueble y decidí guardar debajo del colchón, como digo coloquialmente, una suma, 5 millones de pesos, y cualquier día saco los 5 millones de pesos y los consigno en mi fondo de pensiones, pues hay que entender que si la venta de ese inmueble se dio hace 3 años, en ese momento histórico, en esa vigencia fiscal, yo pagué los impuestos correspondientes a la utilidad de la venta del inmueble. Luego, cuando yo llevo esos recursos al fondo de pensiones y los consigno, eso no genera un efecto tributario asociado a los 5 millones de pesos negativo. Es decir, que si yo los retiro, no se puede gravar, porque la tributación ya fue grabada. Porque anteriormente ya fue sujeta al impuesto. Claro. Eso es importante para el momento del retiro, así, porque una cosa es que yo los retiro, estén sujetos a renta, que aplique los beneficios tributarios y no se vea afectado, y otra es que sea parte del ahorro que yo tengo dentro del fondo y que decida retirarlo. Así es, sin duda. Doctor Sergio, y en ese sentido, ¿cuáles serían las ventajas que ofrece un fondo voluntario de pensiones para clientes inversionistas que a lo largo de su vida pues han construido su patrimonio? Y cómo esto desde el punto de vista tributario también los puede beneficiar. Pues a ver, yo les diría que hay una primera ventaja, y es, si yo utilizo el fondo de pensiones como un instrumento de inversión, como lo plantea el enunciado de la pregunta William, pues debo entender que
lo que en otros productos, como hemos discutido hoy, se denomina rendimientos, aquí no tiene ese nombre. Aquí se llaman valorizaciones. Y esto no es simplemente un tema semántico. Las valorizaciones no se graban. Las valorizaciones, pues, dependen del momento del mercado. Y por lo mismo, una persona que ha construido un capital durante muchos años puede pensar positivamente en el fondo de pensiones como instrumento de inversión, porque allí todo eso que vaya ganando, dependiendo de cómo quiera manejar el portafolio junto con los asesores del fondo, pues no va a tener el tratamiento de rendimiento financiero, sino hasta el momento en el que esa persona decidiera retirarlo. Y digo rendimiento financiero porque allí cambia esa denominación en el momento en el que se haga el retiro. Mientras tanto, insisto, son puras valorizaciones que hoy día, además, para personas de ese perfil, tiene una ventaja adicional y es impuesto al patrimonio, William. Porque, claro, el impuesto al patrimonio, recuerden ustedes, la ley 2277 lo volvió permanente. Y pues es una realidad que cada vez que alguien esté obteniendo un rendimiento financiero se incrementa el patrimonio que va a ser parte de la foto del impuesto del año siguiente, del impuesto al patrimonio me refiero. Si yo hago eso mismo pero en un fondo de pensiones, pues lo que voy a encontrar es que esa valorización, que no se llama rendimiento financiero, no hace parte de la base de cálculo del Me impuesto. incrementa mi impuesto al patrimonio. No, no me lo incrementaría. En ese ejemplo del fondo de pensiones no. Lo que haría una ventaja competitiva, sin duda, porque será una valorización, no un rendimiento financiero. Eso es interesante. Qué importante ver todos estos elementos, doctor Sergio, porque es un mecanismo atractivo de ahorro con unos beneficios tributarios importantes para empleados, para inversionistas, para independientes. Y de pronto ese tema que a veces preocupa de cómo hago yo la disposición de esos recursos, cómo los puedo retirar, y usted nos ha dado esa tranquilidad. O sea, para todos los efectos hay que mirar qué impacto pudiera generar ese retiro, cuándo realmente está grabado, cuándo realmente no está grabado, cuándo se materializan esos beneficios por el retiro, como usted nos mencionaba, con los tiempos de permanencia de 10 años o adquisición de vivienda, o cuando se adquiere la condición de pensionado, o que en el evento de que yo lo retire, si ha sido producto de mi ahorro, no tiene por qué ser grabado. Importantísimo eso, que el inversionista tenga la tranquilidad de que si él utiliza ese mecanismo de inversión del fondo de pensiones, lo que él esté llevando, que tiene ahorrado en cualquier otro producto, pues no va a tener tributación por el hecho de llevarlo al fondo. Al contrario, lo puede favorecer en figuras como el impuesto al patrimonio. Sí. Y ya para ir terminando, doctor Sergio, hay un tema que es muy atractivo también, es hablar de los planes institucionales. Aunque más adelante, creo que en estos mismos conversatorios se irá a hacer un tema especial de lo que son los planes institucionales, mirar esas bondades que tienen estos planes, los beneficios que están asociados. Es un tema que, pues, hacia el mes de septiembre se haría también un foro parecido a estos para hablar de planes institucionales. Pero qué bueno que usted nos pudiera comentar en términos generales frente a los planes institucionales, cuáles son esas generalidades y esas bondades de esos planes institucionales para personas naturales. Pues William, a ver, sin duda el tema da para un espacio como este y más, porque es bastante detallado y específico y no tan conocido como uno quisiera, pero claramente es un instrumento muy importante, no solamente desde el punto de vista tributario, sino desde el punto de vista laboral para la retención de personal, para el mejoramiento de las relaciones entre patronos y trabajadores. A grandes rasgos lo que funciona es que el empleador es el que llega al fondo de pensiones buscando un convenio a través del cual va a beneficiar potencialmente a uno o más de sus trabajadores. El convenio normalmente establece una condición, una o varias condiciones para que los trabajadores que aparecen listados en él puedan llegarse a ser de unos recursos que el empleador decida consignar. Luego miren que en el año 1, pongamos el ejemplo de 2024, un empleador podría decir, ok, yo le voy a entregar a 5 de mis trabajadores a cada uno 100 millones de pesos, potencialmente, porque me interesa que estén aquí, son trabajadores importantes para la organización, son, digamos que claves, y entonces necesito retenerlos. Luego yo les digo, usted va a tener derecho a 100 millones, más toda la valorización que obtenga en el tiempo de 11 años, si a la vuelta de 11 años usted está como trabajador de esta compañía. Y entiéndanme que esa condición me la acabo de inventar. Claramente es un hecho futuro y es un hecho incierto, porque la persona podría morir, porque la persona podría renunciar, porque la persona podría ser despedida. Ok, yo estoy tratando como empleador de retenerlos, luego le doy un atractivo al trabajador,
él va a ver en su cuenta del fondo de pensiones que allá aparecen los 100 millones, pero que no los puede utilizar. Están, digamos que como en una nube, en un blindaje. Condicionados. Condicionados, esa es la expresión técnica. Luego, asuman que pasan los 11 años y una persona levanta la mano. Esa persona levanta la mano y dice, aquí estoy como trabajador. Y resulta que ese trabajador, pues, tiene derecho a los 100 millones más la valorización que hayan generado los 100 millones de pesos. Con lo que efectivamente, pues, al momento de lo que se llama técnicamente la consolidación, se daría el ingreso. Miren que de entrada, hay varias cosas por destacar. Primero, la compañía en el año 1, en mi ejemplo 2024, obtiene la deducción tributaria de los 100 millones de pesos. Y algunos estarán pensando, venga, pero se rompe la simetría entre gasto y el ingreso. Sí, ese es uno de los pocos casos en los que la ley tributaria abre la posibilidad de que se rompa esa simetría. La compañía toma la deducción en el año 1. Luego esto les resulta interesante a compañías que tengan mucho flujo de capital, muchas sociedades de familia, por ejemplo. Pero dos, para los trabajadores es negocio porque no solamente están incrementando su patrimonio, sino que lo están incrementando sin consecuencias tributarias. Y también hay que llamar la atención aquí a los empleados, comillas, dueños de las compañías, me refiero a sociedades de familia, porque también este es un instrumento muy interesante para evitar el impuesto por dividendos. En vez de pagar por dividendos, puedo montar un plan institucional de pensiones. Pero también sobre la marcha me estoy quitando de encima el impuesto al patrimonio, que como les dije, se volvió permanente. Y claro, porque como usted lo menciona, está sujeto a una condición y hasta tanto la condición no se dé, no surgen esos derechos y obligaciones. Pero en términos generales, con lo que usted nos menciona, es una buena opción desde el punto de vista del empleador porque le reporta beneficios y para el empleado porque también va a tener un mecanismo de ahorro, un mecanismo también de capitalización con una serie de beneficios tributarios y en la medida en que la ley ha contemplado esos beneficios es porque también hay un estímulo para este tipo de ahorros a través de planes institucionales. Pero sí, usted tiene razón, doctor Sergio, con estos temas nos podríamos quedar, pero creo que ha sido muy interesante esta charla. Hemos abordado temas que son relevantes para nuestros clientes, para los inversionistas. No sé, Marixa, si tú quieras agregar algo como punto de cierre. Agradecerles este espacio al doctor Sergio, muy amplio en sus explicaciones y ojalá tengamos la oportunidad de andar en estos temas más adelante y muchas gracias por el espacio. No, pues yo encantado de compartir con ustedes dos, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los asistentes y de verdad que esperamos que haya sido provechosa la sesión para todos. Perfecto, muy amable a todos, muchas gracias, hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias.